A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El estilo de crianza positivo es un estilo de crianza que se basa en el respeto a los hijos, en criar con amor y sobre todo en hacerlo a través de una conducta no violenta. En la actualidad existe una voluntad de muchos padres para la crianza de los hijos no violenta, pero en muchas ocasiones los padres necesitan apoyo, asesoramiento y herramientas para gestionar los retos y conflictos de la vida familiar en el día a día de forma positiva y no violenta. En esta serie de programas de Psicolife, Buenas prácticas de crianza en nuestros niños, hablaremos sobre la crianza positiva, los efectos que el maltrato infantil tiene en el desarrollo de los niños. Aprenderemos algunas estrategias para poner límites como enseñanza de vida, herramientas para educar sin violencia y finalmente concluiremos con el juego en la educación positiva de nuestros hijos. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este nuevo programa. Durante el mes de marzo vamos a abordar los temas relacionados con la educación, los niños, la crianza respetuosa sobre todo, porque ustedes se habrán dado cuenta que en estos últimos meses hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de padres que maltratan a sus hijos, de niños muy pequeñitos que están siendo víctimas de esta situación. Sabíamos ya que en la pandemia los casos de violencia intrafamiliar y de violencia también contra los niños, niñas y adolescentes había ido en aumento. Y creo que es importante que hagamos un llamado de alerta, que aprendamos a reconocer otras formas de crianza, romper esos viejos patrones de educación a los que posiblemente estábamos acostumbrados y que pensábamos que era la manera correcta de educar. Hoy, a través de las neurociencias, a través de las diferentes teorías y corrientes psicológicas, hemos encontrado nuevas formas de enseñar, de educar y también de desarrollar personas que sean seguras de sí mismas, que vayan rompiendo ese círculo de violencia que vemos cada vez con más susto en nuestra sociedad. Para eso, el día de hoy vamos a hablar de esta primera parte, de los efectos que el maltrato produce en el desarrollo de los niños. Y hemos invitado a Sofía Ceballos. Ustedes ya la conocen, ella es psicopedagoga y además es docente universitaria. Es experta en estos ámbitos relacionados con la crianza y la educación de los niños. Sofi, bienvenida nuevamente a Psicolife, qué bueno tenerte aquí. Gracias, Deli, es un placer poder compartir contigo y con la audiencia hoy un tema tremendamente importante en nuestra sociedad, para los padres, para el futuro de los niños, niñas y adolescentes. Sin duda es indispensable saber en qué consiste una crianza positiva. Así es, y creo que es importante partir de algo, ¿no es cierto? Definiendo y explicando qué entendemos por maltrato, porque a veces pensamos que tiene que ser algo de extrema violencia para entender que sería así, pero no necesariamente es eso. ¿Qué entendemos por maltrato y cómo lo podemos comprender? Es súper importante discriminar a qué conlleva el maltrato. Evidentemente lo más común es el maltrato físico, lamentablemente. En el país vemos que las provincias de Pichincha, las provincias de la Amazonía y también de la costa, tenemos altos índices de maltrato. La UNICEF dice que tenemos alrededor de 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufren de maltrato físico. ¿Pero qué implica el maltrato? No solo el maltrato es lo físico, también tiene que ver con agresividad verbal, por ejemplo, el tema del abandono, el no brindarle a los niños, niñas y adolescentes el cubrir las necesidades básicas. Eso también es maltrato. Y algo que también es maltrato, Eli, es el hecho de ser muy permisivos. Y uno diría, ¿pero por qué? Si le estamos dejando que haga lo que quiera. Pues fíjate que en efecto el ser permisivos es maltrato también, porque yo no le estoy poniendo límites. Y el mensaje que reciben los niños al no ponerles límites puede ser
como no es cierto, reciben el mensaje de tú no me importas, entonces haz lo que quieras. Entonces también es maltrato. El maltrato tiene que ver también con el silencio, con palabras hostiles, con un lenguaje que no sea adecuado para los niños. Eso también es maltrato. Ahora, a veces pensamos que estas condiciones a las que tú nos estás haciendo referencia se empiezan a observar en los niños grandes, digamos, en los niños que ya tienen lenguaje, que están en la escuela, que de pronto están en otro tipo de interacciones y que por eso justamente vienen estas formas de represión hacia ellos para evitar que tengan cierto tipo de conductas. Pero sabemos también que el maltrato se da mucho más tempranamente, en los primeros años de vida de los niños, y eso tiene un impacto grande en su desarrollo. ¿Cómo les afecta? Sin duda. Fíjate que el vínculo afectivo es impresionante el desarrollo humano. A partir de los 5 meses, bueno, estamos siempre los niños desarrollándose, se desarrollan con la diada. La diada, a partir realmente desde que nacen. Yo diría hasta los 5, pero desde que nacen los niños tienen una relación estrecha con su cuidador primario, que viene a ser la mamá por lo general, y es hermoso porque el niño comienza a vincularse luego a los 8 meses y sigue ese vínculo afectivo desarrollándose, que además luego va a servir para un desarrollo afectivo, social, afectivo adecuado, que repercute luego en la autoestima, en la personalidad. O sea, es como una cadenita, ¿no?, que se van enroscando cada vez que el niño va creciendo, el niño y el adolescente va desarrollando su personalidad en la adolescencia. Pero me centro un poco en la diada porque es en esos momentos en los que el niño y su madre se están comunicando, que tiene que ver además con desarrollo del lenguaje. Es impresionante, y se llama diada porque están el madre e hijo comunicándose. Eso hace que se sienta atendido, que el niño comience a creer que tiene mente. Ojo con este término. Que el niño crea que tiene mente significa que en efecto comienza a identificarse como un ser independiente de los demás. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando no le atendemos? El niño evidentemente comienza a autoestimularse, comienza a sentir que la falta de atención, que puede reflejarse en, por ejemplo, si él tiene llanto excesivo y nadie le atiende, el llanto excesivo aumenta. ¿No? El llanto, ¿por qué? Porque necesito que me atiendas, es mi única forma de comunicarme. ¿Qué pasa si no me atiendes? Me autoestimulo. Entonces, o me callo. Y mira que cuando tú dices eso, se me viene a la memoria algo que es muy común en nuestro medio, ¿no? El hecho de decir, cuando tenemos los bebés justamente, te dicen, no le cargues si está llorando, le vas a acostumbrar a la mano, o déjale que llore porque así sus pulmones se refuerzan, o él solo, y he escuchado otros más, ¿no? Él solo tiene que aprender a consolarse, es como una forma de enseñarle, digamos, a regularse. Ajá. Pero no es así, para un bebé eso no es la vía adecuada. No es la vía adecuada, y esos son mitos. O sea, definitivamente, como padres, la importancia de formarnos, yo también me incluyo en esto, es indispensable, porque escuchamos mucho de generación en generación esto de déjale que llore, toda la noche si tiene que llorar, que llore. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Que, como te digo, subestimamos a los niños pequeños, a los bebés. Esta primera infancia es indispensable en la que los niños necesitan sentirse queridos. Como vuelvo a repetir, a los 8 meses comienza a desarrollarse el vínculo afectivo. El vínculo es esta seguridad que yo tengo que sentir en este mundo en el cual nazco. Fíjate que está el bebé en el vientre, tenemos que pensar en eso, ¿no es cierto? Está en un medio maravilloso, seguro, calientito, con ruidos constantes, pero ya habituado. De repente nace y se encuentra con un mundo totalmente distinto, en el cual el ser humano, además sin lenguaje, no puede decir tengo sed, tengo hambre, tengo frío, y lo hace a través del llanto. Y ese llanto es la primera forma de comunicarse. Entonces, si lo vemos así, los papás decimos, está tratando de decir algo. No está molestando, no está queriendo incomodar, lo que le pasa es que está tratando de comunicar. Los papás, yo siempre digo, a ver, necesitamos no culpabilizar, necesitamos generar responsabilidades. Uh-huh. Pero sí hay que romper con mitos de él, porque esto hace que el ser humano luego tenga cierta inseguridad. Y decimos, ¿por qué es tan inseguro este niño? Ahora, cuando van creciendo, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo como este recorrido en edades. Es común, por ejemplo, entre los 3, 4, 5 años, encontrar que ellos hacen berrinches. Y claro, eso tiene que ver con la crianza y esa desesperación muchas veces de los papás de cómo hago para controlar ese berrinche. Le golpeo, le zarandeo, le dejo en un lado. ¿Qué hago? Porque en ese proceso de aprender a ser papás
también no sabes cómo manejar esas situaciones. ¿Qué hacer, por ejemplo, en esos casos cuando el maltrato muchas veces se hace evidente? Sí, a ver, es muy común, como te digo, yo creo que el tema de las reglas, de las instrucciones claras es indispensable. En clase, yo soy docente universitaria, al igual que tú, entonces lo que suelo recomendar a mis estudiantes es cuando hablamos de temas de conductismo, por ejemplo. El conductismo, si nosotros lo estamos interpretando solamente como castigo, estamos limitándolo. Entonces lo que debemos hacer es, primero, cuando veo una conducta que es adecuada, reforzarla. ¿Cómo le puedo reforzar? Con objetos, con cosas, con caramelo, con lo que usted quiera. Pero también lo estás haciendo muy bien, me encanta cómo te estás comportando, porque lo que estamos haciendo, por lo general los papás y los seres humanos, es fijarnos en el elemento negativo. Pero cuando el niño está tranquilo no le reforzamos, es decir, no le estamos diciendo, lo estás haciendo bien, me gusta cuando estás tranquilo, mira cómo puedes quedarte quieto aquí, qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando hay un berrinche? Ahora, esta es una de las, digamos que de los retos de los papás más importantes. Es inevitable, primero hay que reconocer que los niños tienen un área prefrontal que está en desarrollo, en el cual el autocontrol también está en desarrollo y que no podemos exigir que estén 100% quietos ni autocontrolados. Las funciones ejecutivas, que son las que están en la parte prefrontal, se desarrollan hasta los 22 años. Noticia para los papás. Entonces, cuando uno sabe esto, dice, ok, vamos a tener mayor tolerancia, porque se está tratando de desarrollar, de autocontrolar, y como adultos, nosotros los adultos tenemos que fomentar ese autocontrol. ¿Cómo? Primero, controlándonos nosotros. Los padres debemos manifestar un autocontrol que yo sé que no es sencillo, pero que debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa cuando yo improviso un castigo? Vamos a poner el escenario de un niño que tiene un berrinche tremendo en el centro comercial, ¿no es cierto? Que quiere un juguete. Evidentemente no es algo que nos agrada a los padres, pero yo ya tendría que tener marcada una consecuencia, establecida antes. La consecuencia es que si hace un berrinche en el centro comercial, definitivamente vamos a tener que retirarnos en ese momento y no hay helado. Pero el niño ya debe saber. Tú me dirás, pero son tan pequeños, 2 años, no importa, yo ya le tengo que decir. Y para eso también prever. Si yo sé que tiene una constancia en tirarse al piso o hacer un berrinche que en medio de algún sitio público, antes de ir al sitio público le tengo que decir lo que yo espero. Espero que hoy estés tranquilo, vamos a caminar por aquí, pero no hay juguetes hoy, o no te puedo comprar hoy, solo vamos a tal cosa. Súper claro. Las instrucciones deben ser una a una, ¿ya? Hoy vamos al centro comercial, debes de estar tranquilo. Puesta la mirada en los niños. A veces queremos darle la instrucción desde, no sé, desde donde estamos, ¿no? Qué sé yo, de un cuarto a otro, ¿ya? Ponerme a la altura de los niños es importante, decirle con claridad y calma lo que espero. Si llega a darse el berrinche, yo tendría que saber que no le puedo abandonar. Si no le dejo ahí que se bote porque puede ser peligroso, puede pasar alguna cosa, posiblemente lo que quiere es llamar mi atención y tengo que permanecer junto a él o a ella. Estar ahí, estar presente, mostrarme con calma. ¿Y por qué con calma? Porque necesariamente necesitar verme en un reflejo, ¿saben? En los padres ven su reflejo también. Y aprenden también definitivamente a tener ciertas reacciones. Correcto. En función de las reacciones que los adultos tienen. Ahora, cuando crecen un poquito más arriba en los peldaños de su edad, miremos esos otros castigos que usualmente suelen ser también muy humillantes a veces para los niños, ¿no? Por ejemplo, el mandarles a un rincón, el encerrarles en algún sitio. A veces escuchamos, le mandé a bañarse en agua fría. Sí. Y otros más fuertes, ¿no? Le golpeé con la correa o una vara, un palo, qué sé yo. ¿Cómo va afectándoles eso en su desarrollo psicoemocional? Mira, primero en la confianza que tengan con sus padres. O sea, eso tenemos que pensar, que luego en la adolescencia se vuelve tremendamente difícil de manejar. Si yo le quito y le falto al respeto a mi hijo de esa manera, como tú bien lo has dicho, con todas estas formas que realmente están muy marcadas en el Ecuador, además, de acuerdo a la UNICEF, definitivamente lo que va a pasar es que pierde la confianza en los papás. Luego, algo más que sucede es que cuando tenga que relacionarse con otros, no va a ser asertivo o asertiva. Entonces, conforme yo le voy desarrollando, voy criando a mis hijos o a los niños, niñas y adolescentes con respeto, eso se traduce también en el ambiente en el cual ellos
brinden respeto a los demás. Entonces, afecta a nivel social. O sea, muchas veces decimos necesitamos que nuestro país tenga niveles de respeto mayor, que yo no pite como cuando estoy en el auto, que deje pasar, que dé prioridad al peatón. Todas esas cosas, decimos, ¿de dónde salen? ¿Por qué no estamos siendo respetuosos a nivel comunitario? Y es porque quizá también lo que está pasando es que no lo vivimos dentro del núcleo familiar. Entonces, sí trasciende, definitivamente trasciende en su relación con los pares primero y luego en su personalidad. Pueden ser o muy introvertidos porque ya definitivamente sienten que no tienen derechos, ¿no? O demasiado irrespetuosos con el resto. Tiene mucho que ver la crianza. Y Sofi, al momento en que tú hablas de crianza, yo creo que podríamos distinguir como dos escenarios, ¿no? Este escenario de esos papás que están buscando continuamente aprender, mirar nuevas formas de acercarse a sus hijos, de irles ayudando en su proceso de crecimiento y de desarrollo. Pero tenemos también este otro grupo que es mucho más vulnerable. Veíamos en estos días ese pequeñito de 11 años que estaba con el arma participando, ¿no es cierto?, en un acto de vandalismo. Ellos también están siendo víctimas de violencia, o sea, no necesariamente, sí, los vemos como los agresores, ¿verdad? Pero son víctimas de violencia en realidad. ¿Cómo trabajar con este otro grupo de la población? ¿Cómo llegar hacia ellos para que estos niños no sean considerados como ciudadanos de, no sé, de segunda, de tercera categoría, sino más bien como niños que, si se los va formando adecuadamente, vamos a poder ir rompiendo ese círculo que vemos cada vez con más frecuencia en ciertas provincias, sobre todo de nuestro país? Sí, totalmente es doloroso, por decir poco, ver que un niño de 11 años está con su vida prácticamente perdida. Y ahí yo solo pienso en la educación. Es decir, si tienes oportunidad de educarte de generación en generación, siempre tu calidad de vida va a mejorar. Las oportunidades se abren, se expanden, ¿no? Y pienso ahora que tú me dices de este ejemplo del niño, pienso también en un equipo de fútbol, y parecería medio loco lo que te digo, pero el equipo de fútbol que está desarrollando de forma integral a los niños, niñas, adolescentes, los que están allí. Este equipo les hace estudiar mientras están fuera del país en sus eventos deportivos. Me sorprendí, realmente te digo, porque dije, a ver, ¿es cierto esto? Y me puse a ver un video y decían que efectivamente van, hacen su evento deportivo, lo que tienen que hacer, juegan con el otro equipo, pero además no pierden la oportunidad de estudiar, y estaba un profesor de inglés con ellos. ¿Qué te abre esto? Te abre la oportunidad de estoy aprendiendo primero de la autoeficacia, yo puedo. Te abre caminos diferentes que no son solamente el de la delincuencia, el del camino fácil, y detrás también te dice, bueno, yo puedo sacar adelante a mi familia. Yo pienso que necesitamos más proyectos así. Es decir, necesitamos que no dejarles perder, ¿no? El ser humano puede seguir avanzando y aprendiendo toda la vida. De hecho, este mismo niño al cual hemos visto tendría oportunidades todavía, pero claro, el ambiente social, somos lo que somos a través de los otros, y si el ambiente sigue de esa manera es muy complicado. O sea, hay que dar oportunidades, y para mí, sinceramente, el mejor camino es la educación, el deporte, la educación, toda la formación integral que pueda tener, que es tan positiva además, ¿no? Que te permite soñar, que te permite crecer, que te permite pensar en los otros y decir, yo quiero romper este círculo de pobreza, de delincuencia, de maltrato, de todo este entorno hostil. Y la educación, yo creo que sí es un camino importante. Y entonces ahí nos vamos centrando en este aspecto de la crianza positiva. ¿Cómo encontrar ese término medio? Porque tú decías también al inicio de la conversación, también dejarles hacer lo que quiera es maltrato. Y de alguna manera es lo que vemos, ¿no es cierto? Estos papás que van perdiendo el control de sus hijos. ¿Cómo encontrar de alguna forma ese punto medio para enseñarles, ¿no es cierto?, con amor, pero a la vez con firmeza, que sepan que hay límites también en su comportamiento? Ya lo que tú dices, importantísimo, esa firmeza, ¿no? Incluso en la forma en la cual les vamos a dar la instrucción. Yo digo instrucción, reglas. Un profesor mío decía, si quieres que todo vaya mal, en tu aula de clase, disminuye o elimina las reglas. Y claro, lo que yo quiero decir con esto es que tengamos una crianza positiva
no excluye que los padres tengamos rutinas y que los niños las cumplan, ¿no? Y que además tengan consecuencias. ¿Qué pasa si es que varias veces tú le dices a los niños, a tus hijos, que no, que necesitas que tienda la cama? Le puedes dar 3 oportunidades, pero ya, y él sabe, ¿ok? Tiene 3 oportunidades, 3 llamados, ¿no es cierto? A ver, atender la cama ahorita, la cama. ¿Y qué pasa si no lo hace? Pues una consecuencia debe existir, ¿sí? Y la consecuencia puede ser algo que le guste, algo que le pides que haga otra cosa. O sea, realmente hay que ingeniarse muchas formas para llegar, que no necesariamente son a través del maltrato. Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de criar positivamente no quiere decir que yo le dejo que haga lo que quiera y que no pongo reglas claras en la casa y que hay rutinas. Si hay que dormir a las 9, hay que dormir a las 9. Si hay que despertarse a las 8 o 7, hay que hacerlo. Si la tele es 20 minutos, 30, 1 hora, es 1 hora. El punto es ponerse de acuerdo entre padres, tener el mismo lenguaje y también el cumplir. Porque si tú solo dices y no cumples, el mensaje que estás recibiendo es, me está engañando. Y con lo que tú mencionas, creo que también es importante ese hecho de que los papás no pueden darse por vencidos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú ponías el ejemplo de la cama, ¿no? A mí me pasa a veces cuando converso con papás de los niños con los que trabajo, me dicen, es que llega un momento en que, ya, o sea, para no enojarme, para no pelearnos, acabo yo tendiendo la cama o recogiendo los juguetes. Y claro, lo que vas reforzando es justamente eso, no importa lo que tú decías, ¿no? Solamente dices, pero a la larga no tengo que cumplir porque no es necesario. Entonces, ese ser coherente con lo que decimos, con lo que hacemos, es una imagen que vamos dando a nuestros hijos en ese sentido. Sí, y perseverar. Yo te decía, a ver, desde que soy mamá, me voy a poner aquí en el ejemplo de mamá, literal, entendí que el ser humano tiene un proceso. Sí, no esperemos que los cambios sean de la noche a la mañana y que nosotros los padres somos quienes les damos las pautas a los niños para su crecimiento. Y esto es en el día a día, ¿no? A veces a la primera que tú le pides posiblemente no va a hacer caso. Tal vez a la segunda tampoco, pero sí a la tercera. Entonces démosle un poco de oportunidades. Además de que todos somos distintos y podemos tener unos más oportunidad de obedecer a la primera, otros a la tercera, pero ya es un logro a la tercera. Entonces hay que valorar esos intentos y también hay que pensar en la última cosa que te voy a decir, que los niños, para cambiar de una actividad a otra que les esté gustando mucho, hay que darles varias advertencias. Si un niño está mucho en la tele ahorita, imagínate que te quiten el dulce que tienes. Hay que decirle, en 5 minutos vamos a dejar de ver la tele y nos vamos a comer, ¿de acuerdo? Faltan 5. Y ya con esa consigna vas a ver que ya se le acabó el tiempo. Qué lindo lo que hemos acabado de conversar en este día. Y quería empezar hablando justamente del maltrato para que veamos cómo eso afecta definitivamente el desarrollo emocional, personal y social, no solamente de nuestros niños, sino a la larga también repercute en la sociedad. Y terminar con esta última parte de la crianza positiva, de estas alternativas, ¿no es cierto?, de cómo podemos hacer para ir educando con firmeza, con amor, con esa perseverancia a la que hacía referencia Sofi, que creo que es fundamental. Sofi, agradecerte nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, amigos televidentes, invitarles a que nos sigan acompañando semana a semana en su programa Psicolive a través de Telesucesos, Canal 29, los días viernes a las 10:30 de la mañana. El reprise de este programa lo pueden mirar los días domingos a las 9:30 y también seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolive S. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife